Precios del petróleo causan nerviosismo. Del 96% la evasión al fisco de los repecos. Continúa discusión por reforma financiera en el Senado. Ley de transparencia busca ser aprobada en Cámara de Diputados. Oxxo podría superar a Soriana en 2014. Buenos días, bienvenidos a El Financiero. Vamos con la información. A pesar del nerviosismo registrado en los mercados internacionales del petróleo, tras el acuerdo firmado entre las grandes potencias e Irán sobre su programa nuclear, hay confianza de que el precio de la mezcla mexicana cierre moderadamente fuerte este 2013. Atzayael Torres nos informa. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenos días. Efectivamente, el nerviosismo se ha hecho presente en los mercados internacionales de petróleo. Apenas el Brent cerró la jornada pasada, el día de ayer, con una pérdida de casi $3 por barril. Esto ha puesto nerviosos a todos los demás mercados en el mundo. En México, pues la mezcla mexicana cerró con un precio de $90.28 por barril. Se espera que, a pesar de todo el nerviosismo y de los retrocesos constantes que hemos visto en el precio de la mezcla mexicana, pues todavía alcancemos a llegar a cerrar un 2013 con un precio relativamente fuerte. Te recuerdo que para el siguiente año, para el presupuesto, se contempló un precio de $85 por barril, apenas $5 por debajo de lo que se encuentra actualmente. Las dudas están sobre la mesa. ¿Qué podría pasar a la mezcla mexicana? Pues si tan solo el Brent perdió $3 en un día, pues quizá esto pudiera replicarse en el futuro, pero bueno, eso ya serían especulaciones. Y bueno, pues hasta aquí con la información, Gaby. Gracias, Atzayael. Y en el Congreso de la Unión, los legisladores trabajan para aprobar algunas reformas estructurales. Hoy en el Pleno del Senado será discutida la reforma financiera, la cual tiene como objetivos, entre otros aspectos, reducir las tasas de interés y ampliar el crédito al modificarse 34 distintas leyes. Y para hablar sobre los cambios fiscales que se prevé entren en vigor el próximo año, nos acompaña Jesús Alvarado, socio de la práctica fiscal de Baker McKenzie en México. Bienvenido, Jesús. Hombre, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles esperas sean los efectos de estos cambios que se van a dar a partir del 2014? Bueno, mira, vamos a dividir la charla en dos grandes áreas, que creo que son las de mayor interés e impacto en la población. Vamos a hablar de los cambios que hay para las personas morales, que son básicamente las empresas, y los cambios en las personas físicas, ¿no? que somos nosotros, los mortales, los que venimos pagando impuestos. La reforma ha sido llevada y traída, y creo que hay algo de molestia entre el sector empresarial, pues precisamente por los cambios y por la afectación que eventualmente pueden tener. Mira, por ejemplo, hay un cambio importante que va a tener un efecto significativo, incluso creo yo, en la generación de empleos, que es todos los ingresos de las personas físicas que a su vez que estén exentos, pagados por el patrón obviamente, el patrón solo los va a poder deducir en un 53%, ¿verdad? Con esto lo que se hace pues es mitigar un poco el efecto de la desaparición del IETU, que es una reforma buena, digamos, es plausible que desaparezca el IETU, pues porque evidentemente era un trabajo administrativo en exceso, ¿no? Pero a cambio de esa desaparición se establece esta limitante en la deducción que pueden tener los patrones cuando pagan, digamos, algún tipo de ingresos exentos. ¿Cuáles son? Horas extras, aguinaldo, alguna jubilación, la PTU, todos esos pagos van a estar limitados en su deducción. Antes de esta limitación del 53%, ¿qué porcentaje podían deducir los empleadores? El 100%. El 100%. Sí, pero esto genera algún efecto desfavorable, incluso en el ámbito de la producción, porque pensemos, por poner un ejemplo muy simple, en el caso de las horas extras, porque este 53% puede bajar si el patrón decide cambiar las prestaciones de un año a otro. En lugar de que se deduzca el 53, baja al 47. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando hay más ingresos exentos o menos ingresos exentos. Hay que hacer el cálculo año con año. Pero te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si en un año
la empresa para la cual trabajo tuvo un proyecto muy importante y hace falta una buena cantidad de horas extras. El simple hecho de que haya eso va a castigar al patrón en el monto en el que puede hacer deducible lo que está pagando. Horas extras. Está encareciendo las horas extras. Entonces, pues evidentemente hay un efecto desfavorable ahí, incluso para la generación de empleo, porque ya en los planes de negocios que tú hagas como empresario, pues vas a tener que ver si esta limitante le pega al flujo de efectivo y evidentemente a la utilidad, ¿no? Eso es por un lado. Los planes de pensiones, las aportaciones que algunos patrones tienen, pues también van a estar limitados al 53%. O sea, generalmente lo que hacen los patrones es dar una prestación adicional a la que da el Instituto Mexicano del Seguro Social para cuando sus empleados se retiren y hace un plan de pensiones. Las aportaciones que se hagan año con año no van a ser deducibles al 100%, sino van a estar deducibles al 53%. ¿Esas aportaciones son en planes de pensiones voluntarios de la empresa o en los planes de pensiones obligatorios que tenemos todos en las Afores? Las de la empresa, que son complementarios a los que por ley se deben de tener, ¿no? Okay. Pero también están limitados. Pues gracias, Jesús, por acompañarnos. Jesús Alvarado de Baker McKenzie. Muchas gracias. Y hoy, en la edición impresa del Financiero, se publica que el 96% de los contribuyentes que tributan bajo el régimen intermedio de pequeños contribuyentes, mejor conocidos como repecos, evaden el pago potencial de impuestos. De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, ambos regímenes tributarios que serán eliminados el próximo año permitieron recaudar en 2011 unos 2.900 millones de pesos, cifra inferior a los 69,000 millones de pesos que debieron aportar. Y en la Cámara de Diputados, los legisladores tienen previsto aprobar hoy, y sin cambios significativos, la reforma en materia de transparencia que, entre otros puntos, contempla dar autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mejor conocido como IFAI. Y también obligar a gobiernos, partidos y sindicatos a tener mayor transparencia en la fiscalización de sus recursos y a rendir cuentas a los ciudadanos. Para hablarnos de esta reforma nos acompaña Gerardo Laveaga, comisionado presidente del IFAI. Gerardo, bienvenido. Gaby, encantado de estar con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, algunos expertos dicen que esta reforma le dará una mayor fortaleza al IFAI. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Pues la fortaleza se la va a dar a la sociedad civil más que al IFAI. El IFAI ahora va a ser el organismo encargado de pedir cuentas a los partidos políticos, a los estados, a los municipios, a los sindicatos, al Banco de México, a la Comisión de Derechos Humanos, al Consejo de la Judicatura. Hoy tenemos 246 sujetos obligados. A partir de que se apruebe la reforma, todos aquellos que reciban dinero público serán sujetos obligados. Ok, y bueno, hasta ahora con esos 246, ¿crees que la ley de transparencia ha sido suficientemente aprovechada? Bueno, si tú lo ves por números duros, y vemos que desde hace 10 años se creó el IFAI, desde hace 10 años se han hecho más de 1 millón de solicitudes. O sea, la gente participa, quiere saber, quiere enterarse, quiere contribuir al desarrollo del país. Y de este millón, solamente 50,000, más o menos, han sido recurridos ante el IFAI. Es decir, en el 1% la gente no queda satisfecha y va al IFAI. Pero en principio estos 10 años nos demuestran que tenemos una sociedad cada vez más pujante, más crítica y más participativa. Y bueno, ¿cómo crees que vaya a cambiar ahora la situación con los sindicatos o partidos políticos ya que tienen que dar una rendición de cuentas? Bueno, mira, hoy cuando se le pregunta a Pemex, por ejemplo, ¿cuánto dinero le diste al sindicato? Dice, pues voy a tener que decir porque yo sí soy sujeto obligado. Pero el sindicato se ampara. Y entonces dice Pemex, pues ya no puedo decir cuánto le di al sindicato y no sabemos cuánto le dio al sindicato ni cómo se gastó ese dinero porque el sindicato se amparó. A partir de la reforma, un sindicato ya es sujeto obligado y por ende ya no puede obligarse, ya no puede ampararse, perdón. Entonces, el punto es, tendrá que decirlo. Y tú y yo sabremos cuánto le está dando Pemex al sindicato. Y el sindicato tendrá que decir cómo gasta. Y los dirigentes sindicales que están muy inquietos tendrán que decirlo. Pero lo mismo con los partidos políticos y lo mismo con los estados. Los estados tienen cada uno una unidad propia de transparencia. Pero en muchas ocasiones el gobernador es el que decide esto sí dilo y esto no lo digas.
Y a partir de ahora, con la posibilidad de que el IFAI atraiga estos casos, ya no va a ser tan sencillo ocultar la información. Cada centavo que se ejerce, cada centavo que se gasta del dinero público tiene que ser conocido. ¿Cómo y por qué? ¿Y cuál es el proceso para hacer una solicitud ante usted? Bueno, tenemos un sistema muy eficaz que se llama Infomex. Cualquier ciudadano puede acceder. Es muy amigable en términos técnicos. Y bueno, y cada uno de los 246 sujetos obligados cuentan con una unidad de enlace que tiene que responder. Y te repito, en casi todos los asuntos responde el 99%, se contesta. Cuando no se contesta, te sale un cliccito, ¿quedó usted satisfecho? No, ¿quiere usted recurrir al IFAI? La gente dice, sí quiero. Y entonces conocemos nosotros. Bien con ustedes. Pues gracias por esta Gaby, información. Encantado de estar contigo. Gerardo Laveaga, comisionado presidente del IFAI. Y Emilio Botín, presidente de Grupo Santander, destacó la apuesta del banco por crecer en México. Esta mañana, en un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, Botín aseguró que el grupo mantiene su plan de inversiones y está abierto a nuevas oportunidades. Resaltó también que con la adquisición del negocio hipotecario de ING en el país, Santander se posicionará como la segunda entidad por cuota de mercado en ese segmento. Y en temas empresariales, con un crecimiento anual de sus ingresos del 13.6%, la cadena de tiendas de conveniencia OXXO podría convertirse en 2014 en la segunda cadena más importante en nuestro país por volumen de ventas. Mario Maldonado, coeditor de negocios, nos amplía la información. ¿Qué tal, Gaby? Pues te platico que la cadena de tiendas de conveniencia OXXO superará en ventas a Soriana el próximo año y se convertirá en la segunda cadena más importante de retail en nuestro país. Todo esto si las tasas de crecimiento de ambas empresas se mantienen como lo han hecho los últimos 5 años. De acuerdo con un ejercicio que hicimos en El Financiero, de 2008 a 2012, los establecimientos operados por OXXO, esta empresa propiedad del grupo regiomontano FEMSA, tuvieron un crecimiento anual compuesto de 13.6% en ingresos, mientras que la cadena autoservicios Soriana registró una tasa de crecimiento de 2.6%. De mantenerse este ritmo, la brecha en las ventas de ambas empresas se terminará el próximo año y la facturación de OXXO alcanzará unos 111,000 millones de pesos, lo cual pues la colocará como la segunda mayor cadena de nuestro país, solo debajo de Walmart. Hay que decir que en los primeros 9 meses del 2013, Soriana tuvo un crecimiento de apenas 1.1% en sus ingresos totales, mientras que OXXO los incrementó en 12.7%. En lo que se refiere al flujo operativo, el EBITDA, pues OXXO superó ya a Soriana desde 2011, cuando su EBITDA registró un importe de 7,500 millones de pesos. Hay que decir también que OXXO rebasó ya en corto tiempo a Comercial Mexicana y a Chedraui, que son las otras dos grandes cadenas de autoservicios que operan en nuestro país. Y también hay que decir que a FEMSA no le ha sido fácil recorrer este camino, pues le tomó abrir sus primeras 1,000 tiendas de OXXO pues casi 20 años, y actualmente te puedo decir que ya abre un establecimiento cada 8 horas y atiende alrededor de 8 millones de personas diariamente en sus establecimientos. Solo hasta el pasado 30 de septiembre, Soriana tenía 638 unidades en operación en nuestro país y OXXO superaba las 11,000 unidades. Hay que decir que, bueno, los formatos en los que opera tanto OXXO como Soriana son distintos. OXXO es una cadena de tiendas de conveniencia y Soriana de autoservicios. Sin embargo, ambas compiten por el mismo negocio, que es el negocio del retail, y además también Soriana tiene su propia cadena de tiendas de conveniencia llamada Supercity, con lo cual pues la competencia con OXXO es frontal. Esta es la información. Gaby, regresamos contigo al estudio. Gracias, Mario. Y a más de un mes de haber debutado en la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Lala anunció que prevé registrar en el 2014 un crecimiento de 10% más en sus ventas respecto al 2013. Prevé también invertir $400 millones en los próximos 2 años. Esta transacción constituye un parteaguas para el crecimiento de la compañía, refuerza nuestra solidez financiera y nos prepara para enfrentar oportunidades de cara al futuro. Trataremos de fortalecer los segmentos en donde ya tenemos presencia e incursionar en nuevos productos y categorías.
Además, el conglomerado de productos lácteos planea ampliar sus operaciones dentro del continente americano. Hay muchas oportunidades en México y también en Centroamérica, que son los mercados prioritarios para Lala. No obstante lo anterior, sí vamos a identificar oportunidades en algunas otras latitudes, principalmente en América Latina y en algunos segmentos específicos en Estados Unidos. El INEGI dio a conocer que la tasa de desocupación en octubre se ubicó en 5.1%. También informó que los mexicanos ocupados en el sector informal representaron el 28.12% de la población activa. Y empresas de recursos humanos afirmaron que la desaceleración económica y la lentitud de las reformas detuvieron la creación de empleos este año. A un año de vigencia de la reforma laboral, Antonio Hernández nos detalla la información. La expectativa de crear hasta 650,000 empleos en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue anulada por la desaceleración de la economía mexicana y la incertidumbre de las empresas para aumentar contrataciones ante la expectativa de aprobación de reformas. Analistas y firmas de recursos humanos concuerdan en que este año se crearán entre 400 a 500,000 empleos, a pesar de la aprobación hace un año de la reforma laboral, cuyas reglas de operación aún no quedan claras para los empleadores. Falta también una reglamentación en términos del outsourcing o de las empresas de terciarización. Lamentablemente, algunos párrafos del documento están mal escritos o mal redactados, que se prestan a confusión y a diversidad de interpretaciones, y eso, en vez de fomentar la contratación, pues un poco frena, ¿no? Según los especialistas, el esquema de flexibilidad laboral que proponía la contratación no ha favorecido la creación de empleos. Pues las empresas todavía no necesariamente adoptan lo que la ley ya estableció en sus prácticas de recursos humanos o en sus prácticas de reclutamiento y selección. Entonces, pues eso ha hecho que todavía no haya un cambio importante en los tipos de contratación o los tipos de contrato que existe entre patrón y empleado. Para 2014, las empresas de recursos humanos esperan que la mejora en las expectativas de la economía mexicana impulse la creación de empleos. Sin embargo, este efecto se verá a partir del segundo trimestre. Me parece que los primeros trimestres, o al menos el primer trimestre, no veremos un crecimiento importante en el número de empleos formales registrados ante el IMSS. Porque aunque tengamos una reforma energética tal, tiene que haber un periodo de maduración de este gran paso, como sería en su caso, ¿no? El Banco de México estima la creación de 450 a 550,000 plazas laborales el año próximo. A la par, inversionistas extranjeros siguen manteniendo su interés en nuestro país. México aparece en el radar de muchísimas empresas multinacionales y no hay que perder esta oportunidad, está ahí. Y México realmente necesita estas inversiones para poder mantener su crecimiento, tanto en lo que es nuevos trabajos, en lo que es un crecimiento del PIB pues más acerca del 3-4% que del 1,3% que tenemos el día de hoy. Para El Financiero, Antonio Hernández. Y las bolsas en Wall Street siguen batiendo récords. Para saber cómo se espera transcurra la jornada de hoy, hacemos un enlace a Nueva York con nuestra corresponsal, Carla Palomo. Buenos días, Carla. Antes de iniciar, cuéntanos, ¿cómo está la situación por la tormenta invernal que azota algunas ciudades de Estados Unidos? ¿Qué tal, Gabriel? Así es, fuertes tormentas, lluvias, heladas y nevadas han azotado estados como Texas, Oklahoma y Nuevo México, provocando al menos 14 muertes y la cancelación de cientos de vuelos. La tormenta ahora se dirige al este del país, justo cuando 43 millones de personas se disponen a viajar por carretera, tren o vía aérea con motivo del feriado del Día de Acción de Gracias. Aquí en Nueva York, esta tormenta estaría causando fuertes dolores de cabeza justo en el día más ocupado de viajes del año. Entre esta tarde y mañana miércoles, podrían registrarse fuertes ráfagas de viento, lluvias heladas y bajas temperaturas. Pues cuídate, Carla. Y ahora cuéntanos cómo se cotizan los índices el día de hoy. Así es, las bolsas se negocian con resultados mixtos después que ayer el Standard & Poor's 500 retrocediera de máximos históricos. En estos momentos el Dow Jones y el S&P 500 suben ligeramente, mientras que el Nasdaq
registra pocos cambios y se negocia por debajo de los 4,000 puntos, tras superar esa barrera ayer lunes. Por su parte, la Bolsa de Valores de México registra una ligera caída. Y bueno, ¿qué informes económicos destacan hoy? Gaby, te cuento, nuevamente la confianza del consumidor sobre el rumbo de la economía volvió a caer en noviembre, según dio a conocer esta mañana el Conference Board. Por otro lado, varios reportes sugieren que el mercado de la vivienda sigue recuperándose. Los precios de casas en 20 áreas metropolitanas del país subieron a su nivel más alto en 7 años y medio. Los precios son medidos por el índice S&P Case-Shiller, que subió una tasa anual del 13.3% en septiembre, mientras que los permisos para construcciones futuras de casas aumentaron en octubre a su mayor nivel en casi 5 años y medio, según el Departamento de Comercio. Y antes de la apertura, las acciones de Tiffany subían más del 6% tras divulgar beneficios e ingresos que superaron las expectativas del mercado. La joyería estadounidense de alta gama también aumentó sus previsiones para todo el año. Y por último, el fabricante de computadoras Hewlett Packard divulgará sus resultados del cuarto trimestre después del cierre de los mercados, por lo que los inversionistas estarán atentos. Eso es todo por mi parte. Regreso contigo, Gabriela. Gracias, Carla. Hasta aquí la información. Yo soy Gabriela Huerta. Siga en El Financiero.